Hola, buenas tardes. Quiero contar, esta vez de forma visual, audiovisual, acerca de un pasaje que me encanta, que me supone eh, de mucha enseñanza e incluso práctica, creo que actual para todos los tiempos, que se encuentra en el libro de Job. Digo visual porque ya lo publiqué o lo hice por escrito en un post en Facebook, también lo he puesto en un blog. Creo que el vídeo puede también ser quizás una forma más de soporte y ayudar. El vídeo se llama, o lo he titulado, Hilvanar. Mirad, cuando era pequeño, pues en mi casa pues, yo prestaba atención, a veces estando en el salón, sin mostrar mucho interés y lo suficiente, eso sí, como para enterarme y aprender a momentos en los que mi abuela y mi madre hablaban eh, pues sobre asuntos de costura. Hay dos cosas que me encantaría controlar, que me gustaría dominar, porque a mí me gusta mucho el brico y bueno, los asuntos creativos. Pero hay dos que no controlo del todo bien. Uno de ellos es la costura, y me refiero a usar máquina de coser, costura con máquina, porque a mano sí que hago cosillas. Y otro sería la soldadura metálica. No tengo el equipo y a veces he usado alguno así prestado, pero no tengo control bueno y me apetece. Me parecen dos actividades muy prácticas y muy útiles, ¿no? Se pueden hacer cosas muy interesantes que no está al alcance de mucha gente, desde luego, así de calle, por eso esas cosas me llaman la atención. En ese contexto de estar en casa y oír eh, el, la conversación de mi madre y mi abuela, es en el que la palabra hilvan, pues, y su verbo, ¿no? Hilvanar, es como llegan a mi mente, a mi conocimiento. Yo no sé cuánta gente o cuántos niños habrán escuchado la palabra hilvanar, pero yo desde joven o desde chico en casa se dio ese caso y por eso lo conocí pronto esa palabra. Nunca pregunté qué es lo que era. Es una palabra poco corriente, poco común, pero en la conversación se escuchaba y yo no decía, ¿y eso qué es? ¿Eso que has dicho qué significa o qué es lo que es? Pero aunque no lo preguntaba, yo sí, estando atento a la conversación, pues comprendía o deducía de qué se trataba, ¿no? Y en qué consistía el Ilván. En el libro de Job, en la Biblia, encontramos que Job utiliza ese verbo, hilvanar, y me llamó mucho la atención cuando yo lo leí por primera vez. Eh, Ese verbo está usado en el capítulo 16, versículo 4 del libro de Job, y dice así, os lo leo. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Así que Job usa a modo de reproche o como queja esa palabra, ese verbo. Y eso es porque Job se encontraba en una situación tremenda de sufrimiento físico, emocional, psicológico, espiritual, en todos los ámbitos. Y tres de sus amigos, de los más allegados, pues fueron a intentar consolarlo. Pero no paraban de dar sus opiniones en un sentido juicioso sobre el porqué de ese estado de Job, por qué todas esas calamidades le habían sobrevenido a Job de una forma tan abrupta y tan terrible, y lo único que hacían era buscar culpabilidad en Job como demostración de que él merecía todo eso que le había ocurrido. Esa era la forma de consolar a Job por parte de sus amigos. Así que, bueno, tanto era el sufrimiento de Job en ese momento
que cuando los amigos llegan a su encuentro y lo ven por primera vez, no empezaron a hablar con él, ni a decirle qué barbaridad, cómo te encuentras, hay que ver cómo estás, nada de eso. No le dijeron una sola palabra, sino que dice el pasaje que estuvieron 7 días sentados con él, acompañándolo solamente en esa situación. Bueno, yo creo que eso estuvo bastante bien y fue lo único bueno que hicieron. Eh, lo dice así, os lo leo también, ese pequeño, esa pequeña porción. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Subita y Zofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Bueno, pues el argumento, la respuesta de Job a, a los argumentos de sus amigos, cuando él contesta a sus amigos en esa batería de juicios que derrama sobre él, pues el argumento fue muy claro, ¿no? El, la forma, o en resumen, que os digo es que les dijo, no sois empáticos, habláis desde vuestro lugar, como si fuese el único lugar que existe, como si no hubiesen distintas vivencias, distintas formas de experiencias y circunstancias que no todo el mundo ha vivido y no todo el mundo, por tanto, puede opinar y mucho menos enjuiciar. No estáis en mi piel. Y hablar es fácil, hablar es gratis. Y todos lo sabemos. Y todos sabemos hilvanar palabras. Al fin y al cabo, ahí es donde usa Job ese verbo, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que hacéis es hilvanar palabras, hablar palabras cogidas como con hilván. Qué ilustrativo fue Job en esa situación. Porque hilvanar, y ahora vamos al asunto de ese hilván o ese hilvanar del que os hablaba, es hacer una costura provisional. Cuando uno coge una tela y una ropa y quiere hacer un trabajo, pues hace primero una preparación del trabajo. Y eso es el hilván, porque es una costura provisional. Es rápida, se hace de forma muy rápida, con unos puntos largos para preparar el trabajo que después se va a hacer, que se va a culminar. El definitivo, ¿verdad? Por ejemplo, pues coge un pantalón y va a hacer un dobladillo del bajo del pantalón para finalmente coserlo como se debe para hacer un trabajo bonito y funcional. Lo doblas, lo preparas, ya tienes todo colocado, el dobladillo del pantalón, y ya cuando está bien colocado, la medida que quieres, pues lo coses definitivamente. El hilván parece que es el trabajo definitivo. Cuando uno coge el pantalón, le hace el dobladillo y lo hilvana, si lo ves, dado la vuelta, pues parece que ya, pues bueno, ya puedo usar el pantalón. No, 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 no. Simplemente está preparado. No es definitivo. No es bonito. No deja un correcto acabado. Si te fijas bien, no está perfectamente hecho el dobladillo, sino que se ven ciertas arrugas o abultamientos. Y no es funcional, o sea, no aguanta el uso, se rompería fácilmente con 1 o 2 usos de ese pantalón. Pues de esa forma, las palabras dichas a la ligera pueden parecer en un principio llenas de razón y de sentido, pueden parecer útiles, pero sin embargo no son útiles, no hacen el buen trabajo, es solo apariencia, porque suenan bien, parece que todo lo que se ha dicho encaja perfectamente, pero a la hora del uso
es decir, a la hora de que sean prácticas, a la hora de la verdad, solo ha valido para rellenar una conversación o un debate, pero no para aportar nada a quienes iba dirigido esas palabras, y por supuesto nada positivo. No han hecho más que rellenar hueco en el tiempo, con palabras que suenan, pero no cambian, y mucho menos cambian para bien nada. Lo peor es que suelen aportar mal y dolor, daño y dolor. Así que si cambia algo, cambia para peor, para empeorar la situación. Pues Job dice, yo también podría contra vosotros hilvanar palabras. Es decir, yo también sabría hacer una crítica rápida, ligera, fácil, acusar, reprochar, señalar con el dedo a cada uno de vosotros vuestras culpabilidades. Eso es fácil de hacer. Pero Job continúa y dice, pero yo no haría eso. Yo tendría un propósito muy distinto. Y eso se lee al final del versículo 5 del pasaje que hemos comentado, el capítulo 16, versículo 5, que mirad qué cosa dice. Yo os alentaría con mis palabras, y con mis palabras consoladoras apaciguaría vuestro dolor. ¡Qué belleza! Así habla un amigo, así habla alguien con empatía. Espero que aprendamos a ser así. Si no lo somos, y yo creo que yo personalmente fallo bastante en eso, esforzarme en hacerlo de esa forma y en ser así. Es bueno para cada uno de nosotros, es bueno para vivir. Un fuerte abrazo.